Bienvenidos a Cementerio Inglés. Los relatos que escucharán a continuación están basados en experiencias narradas por participantes de la comunidad de Pueblo Fantasma. Programa conducido por César Parra. En la descripción del video encontrarás las redes sociales de César. Los invito a suscribirse a su canal y a ser parte de la comunidad de Pueblo Fantasma. En la casa de mi bisabuela ocurrían cosas extrañas durante las noches. Algo presionaba el interruptor de la luz del living cuando no había nadie ahí. No tenía ninguna explicación, pero lo más terrorífico pasó después. Mi bisabuela veía en el pasillo a un hombre de rasgos orientales moviéndose en cuclillas y pegado a la pared. Una noche ella estaba sentada frente a una ventana que daba hacia el patio y vio a este mismo hombre que se movía en cuclillas, justo al otro lado de la ventana. Lo único que se atrevió a hacer fue insultarlo y en ese mismo momento el hombre desapareció. Una vecina le dijo que esto podía ocurrir porque quizás había algo de mucho valor escondido en algún lugar de la casa. Mi bisabuelo buscó por todas partes y en el hueco de una pared encontró una pipa de oro. Nadie en nuestra familia supo explicar cómo eso había llegado ahí. Desde ese día nunca más volvió a aparecer el hombre en cuclillas. Estaba acostada y faltaban pocos minutos para levantarme, cuando siento que alguien toma mi mano derecha. Yo duermo sola, pero había un joven acostado a mi lado. Este joven se veía radiante, se veía muy real. Él me dijo que no tuviera miedo, que no me haría daño. Yo solo cerré mis ojos y cuando los abrí, el joven estaba de pie al lado de mi cama tomando ahora mi mano izquierda. Me levanté de la cama, pero ya no estaba en mi pieza. Estaba en una parcela o fundo, en una tremenda casa muy lujosa. Entramos y él comenzó a mostrarme la casa hasta que llegamos al lugar donde estaban sus hermanos. Todos estaban riendo, y ahí el joven me dijo que ellos lo habían asesinado solo para quedarse con una herencia. También estaba su madre. Ella era muy anciana y él solo quería abrazarla, pero no podía. Ambos se veían demasiado tristes. A lo lejos escuché la voz de mi hija que me llamaba insistentemente tratando de despertarme. Cuando finalmente logré despertar me sentía muy adolorida. Fue un sueño demasiado real. Cuando era joven también soñé con mi excuñada. Ambas teníamos la misma edad, 23 años, pero ella había tomado la decisión de suicidarse. En el sueño yo iba caminando por una alameda en pleno campo y detrás de uno de estos álamos apareció ella, radiante. Quise abrazarla, pero ella me dijo que no se podía. Me mostró dónde estaba y realmente era un lugar indescriptible. Era muy hermoso. Ella me pidió que le diera un mensaje a su familia, que ella estaba muy bien y que por favor no la lloren más. Otra noche me levanté y vi que la luz del comedor estaba encendida. Al mismo tiempo la radio que está en el baño estaba tocando tangos. Comencé a bajar despacio las escaleras y veo a mi tío político muy joven. Me alegré de verlo y quise abrazarlo, pero no me dejó. Me dijo que solo venía de visita, pero que él estaba muy bien. Le pregunté si había pasado a visitar a sus familiares y me dio un rotundo no, que no quería saber nada de ellos. Pasaron unos meses y me encontré con una de sus sobrinas, y ahí comprendí el enojo de mi tío. Sus restos habían pasado a la fosa común del cementerio metropolitano. Nunca voy a olvidar lo que pasó esa noche cuando tenía 4 años. Vivíamos en Renca y éramos una familia bien pobre. Nuestra casa tenía piso de tierra. Era muy húmeda y siempre andábamos con ropa usada o regalada. Vivíamos justo enfrente del Cerro Renca. Este cerro tiene muchas leyendas de brujería. De hecho, nuestra casa estaba casi al frente de la famosa cueva de Don Emilio.
y creo haber escuchado alguna vez que Renca era tierra de paseo de la Quintrala en aquellos años. Tenía solo una hermana y ella era mayor que yo. Recuerdo que esa noche estábamos durmiendo abrazadas. No sé por qué dormíamos así. Cuando de repente siento que entra una entidad a nuestra pieza. Esa fue la primera vez que tuve una parálisis de sueño. Esta entidad tenía ojos rojos y su cuerpo era alargado. Pero lo más aterrador fue que era muy oscuro. Incluso más oscuro que la habitación con las luces apagadas. Imagínense lo terrible que fue para mí. Porque fue solo a mí. Mi hermana seguía durmiendo plácidamente. Yo sentía como esta entidad me tocaba, pero no me podía mover, tampoco podía gritar. En mi mente gritaba pidiendo ayuda a mis padres, pero yo no podía producir ningún sonido. En un momento ya sentía que estaba en el aire, pero yo seguía abrazada a mi hermana, así que ella estaba levantándose junto a mí. Cuando esta entidad comenzó a levantarnos a las dos, finalmente pude gritar, y ahí caímos las dos de golpe. Llegamos a rebotar en la cama. Inmediatamente comenzamos a llorar. Mi hermana sintió algo, pero yo vi todo, incluso que esta entidad se había metido debajo de nuestra cama. En eso llegaron mis padres y le conté todo lo que nos había ocurrido. Me preguntaban dónde lo había visto y yo les juraba que lo había visto ahí en nuestra pieza, que incluso estaba debajo de nuestra cama. Mi padre nos calmó y ahí todos comenzamos a rezar. Cuando uno es niño, esos procesos de sufrimiento son largos, son como pesadillas eternas. Yo no podía dejar de llorar, incluso gritaba del miedo. Finalmente nos fuimos a la habitación de mis padres para poder descansar. Pensamos que quizás así esta entidad sería de nuestra casa. Llegué incluso a pensar que era el diablo que me había visitado. Pasaron unos días y mi hermana durante las noches comenzó a sentir que se movían las sillas en el comedor. Las arrastraban por todo el lugar. Mi padre se tuvo que levantar para ver qué estaba ocurriendo, pero todas las sillas estaban en su lugar. Mi hermana lloraba mucho por todo lo que estábamos viviendo. Mis padres nos creían, pero no podían entender lo que estaba ocurriendo, porque ellos nunca habían visto nada. Pero yo sí le creía, totalmente. A nosotros nos estaba atacando algo o alguien. Recuerdo haber visto quizás a un cura bendiciendo nuestra casa. No lo recuerdo con exactitud. Todo fue muy increíble para mí. Fue una de las cosas más extrañas que me han ocurrido. Haber estado enfrente de una entidad que me quería llevar. Cuando crecí comencé a entender que era un poco más sensible, que podía percibir cosas que no están físicamente ahí. Esto ocurrió cuando tenía 5 o 6 años. Estaba en el colegio cuando siento pasar el camión de los bomberos, tocando su sirena como cuando hay una emergencia. Sentía angustia, porque sabía que algo malo estaba ocurriendo. Pasaron unos minutos y llegó mi tía a retirarme de clases para llevarme a su casa. Cuando llegamos, llorando me dijo que mi hogar se había incendiado y que mi hermano de 3 meses de edad había fallecido. A mi corta edad, no podía entender lo que estaba ocurriendo. Mi madre cuenta que en el momento de ir a rescatar a mi hermano, apareció un hombre vestido de negro, muy alto, con sombrero y le dijo: «Yo sacaré a tu hijo». Entró a la casa en medio de las llamas, pero nunca salió. Lamentablemente mi hermano tampoco. Mi madre confió en este hombre, pero se equivocó. Cuando el incendio terminó, mi madre junto a 2 vecinos vieron a este hombre pasar frente a la casa, con una sonrisa malvada y burlándose de quienes estaban ahí lamentando lo que había ocurrido. Todos coinciden en que era el innombrable. Creo que este hombre provocó el incendio y se llevó a mi hermano. Espero que no sea así. Pasaron los años
Yo ya estaba en mi adolescencia y aún vivíamos en la misma casa. Todo el tiempo pasaban cosas muy extrañas. Era invierno y estábamos tomando once, cuando de pronto comenzamos a sentir pasos en el segundo piso. Todos nos miramos con cara de preocupación, porque no había nadie en el segundo piso. Todos estábamos ahí compartiendo en la mesa. Mi primo tenía frío, pero nadie quería subir a buscarle algo, porque incluso los adultos temían encontrarse con quien estaba caminando y haciendo ruido en el segundo piso. Yo me armé de valor y subí a buscarle un chaleco. La pieza de mi primo quedaba al final del pasillo, pero cuando pasé por mi pieza lo vi. Vi al innombrable, alto, delgado y con un sombrero. Solo vi su silueta porque estaba muy oscuro. Estaba apoyado en mi ventana mirando hacia el pasillo, pero a pesar de que no pude ver su rostro, noté que él se estaba burlando de mí. Pasé rápidamente a la pieza de mi primo, tomé su chaleco, respiré profundo, me tranquilicé y dije, tengo que enfrentarlo y no se debe dar cuenta de que le tengo miedo. Salí al pasillo caminando hacia mi pieza, envalentonada rezando el Padre Nuestro, pero él ya no estaba ahí. Fue muy fuerte vivirlo. Nunca podré olvidar su actitud, ni tampoco su silueta.